Bienvenidos a todos. Hoy vamos a dar nuestra sexta clase de metodología inclusiva y de la liberación en investigaciones. Mi nombre es José Palacio Angulo y hoy vamos a hablar del árbol metodológico, para lo cual voy a presentar nuestra pantalla para poder explicar claramente de qué consiste este árbol. Como podemos observar, como todos los otros árboles que hemos comentado, tienen una raíz, un tronco, unas ramas y unas hojas. Pero adicionalmente tiene una tierra donde están sus raíces. En esta tierra la vamos a considerar que va a ser la población y la muestra sobre el objeto que estamos investigando. Asimismo, la raíz van a ser los instrumentos de investigación, el tronco va a ser el enfoque de investigación y las ramas van a haber cuatro ramas principales, que son la rama uno que es el tipo de investigación, la rama 2 que es el diseño de investigación, la rama 3 que es estudio de investigación, y la rama 4 fuente de investigación. Y estas ramas van a sustentar estas hojas que se van a producir, que es la visión epistemológica. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estas partes del árbol para que ustedes puedan después desarrollar a base de este árbol metodológico lo que es el marco metodológico. Entonces, siguiendo acá, van a observar que la tierra, que es la población y la muestra, hay que vamos a escribir en nuestro árbol. Vamos en la población el conjunto total sobre el que se quiere obtener la información. Y en la muestra es el subconjunto representativo de la población sobre el cual se aplicará los instrumentos de investigación. Como a veces la población es muy amplia, no se puede hacer todo lo que necesitamos investigar sobre ella en toda la población, sino tomamos un grupo representativo. Y para eso, Saray Aguilar Arojas nos presenta unas fórmulas muy valiosas en el cual podemos saber cuánto vamos a tomar de esos individuos de esa población. Es decir, no vamos a tomar una muestra al azar, un número, decir, no, no, no. Van a ser escogidas especialmente después de aplicar esta fórmula, cuántas personas son a las cuales vamos a investigar en la muestra. Entonces, para eso nos dice que para una población finita, en el cual nosotros conocemos cuántas personas existen, vamos a tener esta fórmula para calcular la muestra, que es la n minúscula, y nos dice que es n, donde n es importante precisar, es la población o grupo total que tenemos por alfa de z al cuadrado, donde alfa al z al cuadrado es el alfa del porcentaje del nivel de confianza al cuadrado. Es importante decir que nosotros somos los que vamos a decidir cuánto va a ser el porcentaje de nivel de alfa. Asimismo, va a ser, aquí como ustedes pueden observar, que esto ustedes lo van a multiplicar por P por Q. ¿Y qué es P y Q? Ya inmediatamente le comento. P es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado y Q la probabilidad que no ocurra el evento estudiado. Es importante decir que ambos deberían sumar 1. Es decir, que si la probabilidad que un evento no ocurra es de ser, que es el Q, que es de 0,4, la probabilidad de que ocurra el evento estudiado, que P sería 0,6, para que la suma de las dos sea 1. Es importante tener siempre presente esto y que quede claro. Asimismo, vamos a dividir todo eso sobre e al cuadrado. ¿Y qué es e al cuadrado? E al cuadrado es el error de estimación máximo aceptado al cuadrado. Y aquí también lo definimos nosotros, qué porcentaje de error queremos para nuestra investigación. Y ahí, inmediatamente, por, entre paréntesis, n, que es la población, menos 1, cerramos paréntesis, más alfa de z al cuadrado por p por q, que ya lo hemos definido. En caso tal que nuestra muestra que queramos obtener
la población no la conocemos, obviamente no podemos utilizar n, que es la población, y la n minúscula, que es muestra, sería el alfa de z al cuadrado por p por q sobre e al cuadrado, recordando que es el nivel de error. Y también entonces nos calcularía una muestra por una población infinita. Es importante tenerlo claro. En este caso, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sacamos el alfa de z al cuadrado? Bueno, hay una fórmula, pero aquí les traigo una tabla que he realizado, en la cual también la pueden encontrar en muchos libros de metodología también, para que ustedes inmediatamente ya eviten sacar tantas cuentas. Entonces vemos, si usted quiere un nivel de confianza de 99.7, 99.7, el alfa de z es 3, pero ustedes van a utilizar en la fórmula 9, porque recordemos que es alfa de z al cuadrado. Entonces, ustedes definen, digamos, dentro de esta tabla cuál es el nivel de confianza que quieren y van a tener el número que desean para la fórmula. Asimismo, ustedes, vamos a hacer un ejemplo para que puedan entrar en mejor detalle y calcular esta muestra. Entonces, en nuestra investigación, si ustedes recuerdan que cuyo objetivo principal es implementar un modelo sociopolítico económico inclusivo en el país de Colombia en el año 2021, que es es la misma solución del árbol de soluciones, entonces tenemos que definir cuál va a ser nuestra población. Y como hemos observado, decía Colombia, tiene que ser la población de Colombia. Entonces la población es los 51 millones de habitantes de Colombia, pero no podemos investigar todos los 51 millones de habitantes. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a calcular una muestra de esos 51 millones. Y aquí está nuestra fórmula que habíamos dicho, donde n va a ser la muestra calculada. Entonces, miramos la población, 51 millones de habitantes, n aquí va a ser el alfa, dijimos que va a ser 90% de confianza. Es importante decir que entre más bajo sea el alfa, menos va a ser la muestra. Entre más alto el nivel de confianza, va a ser aún mayor la muestra, es importante decirlo. Y generalmente es importante investigaciones que tengan un nivel de confianza superiores del 10 superiores del 90%. Incluso muchos autores dicen que debe ser un nivel de confianza mayor al 95%. Entonces, en nuestro ejemplo, tomamos 90. Entonces yo como tomé un nivel de confianza porque lo elegí yo, ustedes lo van a elegir, es importante que quede claro eso. Viene inmediatamente, voy aquí a esta casilla y veo que es 2.7. Entonces, ese nivel aquí lo vamos a reemplazar. Aquí lo voy a poner 2.706025. Ahí lo coloco para después colocarle mi fórmula. Y la probabilidad que ocurra el evento de que si encontremos una solución, vamos a colocar que es la mitad, entonces 0.5, con una probabilidad de que no ocurra, como hemos dicho que va a ser la mitad de la probabilidad, 50%, o sea, 0.5, el otro es obviamente 0.5. Y el error de estimación, vamos a hacerlo con un error de estimación del 5%. Importante también es decir, entre más alto el error, menor va a ser la muestra. Entre menos el error, mayor la muestra. Pero lo importante siempre es tener un mínimo de error muy bajo. Eh, Hemos escogido aquí un 5%, que sería lograr que sea ese error menos del 5%, aunque algunos autores mencionan que lo ideal sea un error menos del 3%. Entonces, ya con esto, inmediatamente comenzamos al calcular, y recuerden que el error es al cuadrado, entonces por eso aquí va a ser 0.25. Importante tenerlo claro. Entonces, comenzamos 51 millones de habitantes por el alfa al cuadrado de z,
por la probabilidad de que ocurra, por la probabilidad que no ocurra, sobre el error al cuadrado, la población menos 1, más el alfa de z al cuadrado, por la probabilidad que ocurra, por la probabilidad que no ocurra. Y esto nos da estos resultados, un numerador y un denominador, y lo cual una vez que hacemos la cuenta, observamos que nos da resultado 271. Entonces, ¿qué es esos 271? Ya puedo escribir. La muestra sobre el cual se le aplicará los instrumentos de la presente investigación será de 271 habitantes de Colombia. Es decir, sobre esto es que vamos a aplicar las raíces de nuestro árbol metodológico, porque ya es lo que viene y vamos a explicar sobre este población representativa, que es un subconjunto, o sea, una subpoblación de la población, es el que le vamos a aplicar los instrumentos de investigación. Entonces ya tenemos población y ya tenemos muestra. Asimismo, entonces, la raíz, que van a ser los instrumentos, que serán aplicados a 271 personas, que va a ser importante. Aquí observamos que para eso tenemos que especificar cuál va a ser la encuesta, cuestionario, matriz, instrumento donde se recordarán los datos. Pero no puede ser cualquier encuesta, no puede ser cualquier matriz, cualquier cuestionario. Sí, tiene que estar enfocado a dar unos resultados pertinentes a nuestros objetivos planteados, es decir, a los objetivos específicos. Por lo cual, sugiero utilizar esta matriz, una matriz de instrumento de investigación, en el cual usted establezca cuáles fueron sus objetivos específicos, va a llenar una casilla por cada objetivo específico, va a decir el instrumento de investigación y el tipo de resultado esperado. Entonces voy a hacer un ejemplo con nuestra investigación, y en nuestra investigación especialmente observamos que el objetivo específico número 1 que tenemos, evaluar la percepción de inclusión del modelo sociopolítico económico del país de Colombia en el año 2021. Dentro de este objetivo específico, vamos a aplicar este instrumento de investigación que es pertinente, que es un cuestionario de percepción de inclusión de modelo sociopolítico económico del país de Colombia del año 2021. Entonces, este es un cuestionario que se va a aplicar y que nos va a dar resultados esperados cuantitativos. Aquí no es que vamos a esperar que si uno va a decir si ellos lo consideran más inclusivo o no inclusivo. No, aquí el resultado esperado es cómo se van a dar los datos, si se van a dar en números o se van a dar en cualidades. Como aquí lo vamos a dar en números, en porcentajes, entonces inmediatamente decimos que son unos resultados cuantitativos. El segundo objetivo que vamos a tener es realizar un diagnóstico actual y real del modelo sociopolítico económico del país de Colombia en el año 2021. Y para eso vamos a utilizar la matriz de análisis política de la CEPAL. Este es un cuestionario que nos va a dar los resultados en cualidades. Entonces va a dar esos resultados de forma cualitativa. Entonces los resultados esperados son cualitativos. Es importante tenerlo claro. Entonces, tener presente esto es muy importante para que vayamos considerando después cómo va a ser nuestra investigación. Es importante decirlo que hay que llenar con cada uno de nuestros objetivos específicos. Por ejemplo, aquí otro es efectuar un análisis crítico sociopolítico económico de los modelos sociopolítico económicos a aplicar en el país Colombia 2021, y vamos a hacer un análisis documental y resultados cualitativos. Formular diseño de un modelo sociopolítico económico inclusivo del país Colombia 2021, y vamos a utilizar como instrumento de investigación guía para el diseño de políticas públicas innovadoras de la red de innovación local. Y asimismo, el último objetivo es proyectar un plan estratégico de ejecución de un modelo sociopolítico económico inclusivo del país de Colombia año 2021. Y este instrumento va a ser modelos para recolección del plan estratégico de conciencia, y es cualitativo. Los instrumentos, es importante que sean instrumentos que ya se hayan utilizado en nuestras investigaciones. Como ustedes observan, estos instrumentos cualitativos que he colocado acá ya existen. Por lo tanto, no tienen que ser validados. Sencillamente, en nuestras referencias que vamos a tener,
Después, en el marco metodológico, vamos a decir de dónde hemos extraído esto, dando su debido derecho de autor. Pero en el primer caso que tenemos acá, es un cuestionario, el cual no se ha implementado antes, que, que nosotros vamos a realizar, es de origen propio, no significa que porque nos creamos las ideas, ya inmediatamente queda validado. Entonces, este cuestionario se lo tengo que enviar a dos expertos en el tema. eh, Tiene preferiblemente que sean magíster o doctor en el tema específico. Por ejemplo, aquí tendría que ser posiblemente un doctor en economía, un doctor en ciencias sociales, un especialista o, o magíster en gerencia pública. Entonces, mínimo tengo que buscar dos de ellos, entregarle a cada uno el cuestionario, que ellos revisen, vean si es pertinente, que realicen las correcciones que cada uno consideren, se reciben los dos, se envían las correcciones de ambos lados, se hacen y se les vuelve a enviar a ellos. Una vez que se le envíen a ellos, ellos evalúan y si le dan el aval, tienen que escribir una carta de aval en la cual ellos acepten este instrumento como válido, ambos, y ambos aportar su hoja de vida, y eso también tiene que estar en anexo nuestro tesis de grado, es importante. Entonces, lo más preferible en una tesis es utilizar instrumentos que ya han sido validados anteriormente, pero a veces hay tesis que es pertinente crear un nuevo cuestionario, una nueva entrevista, y tenemos esta solución que es buscar a dos expertos en el tema para que puedan estudiar estos instrumentos y validarlo y dar su visto bueno o aval. Después de realizar esto, vamos a realizar, ya teniendo esas raíces, estas raíces nos dan el tronco de este árbol metodológico que es el enfoque de investigación. Aquí usted tiene que decir si su enfoque es cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Cuándo va a ser cuantitativo? Si todos los tipos de resultados esperados de los instrumentos de investigación son cuantitativos. Será cualitativo si todos los tipos de resultados esperados de los instrumentos de investigación son cualitativos. Pero será mixto si los tipos de resultados esperados de instrumentos de investigación sean tanto cuantitativos como cualitativos. En nuestro enfoque de investigación de nuestro ejemplo que estamos haciendo, vamos a revisar, dependiendo de la matriz anterior que ustedes observaron, vamos a observar si es cuantitativo o cualitativo. Vemos que tiene muchos instrumentos cualitativos, pero tiene uno cuantitativo. Por lo tanto, es tanto cualitativo como cuantitativo. Por lo tanto, la respuesta que tenemos que entregar es que el enfoque de la presente investigación es mixto, porque los resultados esperados de los instrumentos de investigación serán tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces, aquí colocamos que son mixtos. Ya después de tener el tronco, que es nuestro enfoque de investigación, ya vamos, de él va a surgir las ramas de la investigación. Y esta rama, la primera rama es el tipo de investigación. Entonces, es importante tener claro el enfoque de investigación, porque dependiendo el enfoque, los tipos de investigación cambian. Es importante. Y para eso aporto esta tabla donde ustedes podrán guiarse, que es una tabla de matriz de tipo de investigación según el enfoque de investigación. Si es cuantitativo, su investigación puede ser descriptiva, explicativa, comparativa, analítica, predictiva, proyectiva, interventora e evaluativa, entendiendo como descriptiva aquellas investigaciones en las cuales solamente se describe las circunstancias, todo esto en datos numéricos. Todo esto especialmente vamos a encontrarlo con datos numéricos que vamos a ir porcentaje. Explicativa es especialmente estos tipos de investigación que vamos a tener, en el cual nosotros encontramos unos datos en que vamos a explicar no solamente lo que describimos. Y comparativo cuando tenemos dos grupos comparativos en el cual especialmente vamos a observar y vamos a comparar cada uno, cuál es más, cuál es menos. Y analítico es cuando tenemos esas comparaciones, pero encontramos de forma también de porcentaje y numérica por qué ocurre que en uno más, en otro menos. Y predictiva, recordemos, son estas investigaciones que también vamos a todos estos numéricos.
cuál puede ser el resultado futuro a base de este presente que estamos teniendo de nuestra investigación y proyectiva, que también ya se llama propositiva, también es cómo podemos hacer un plan con resultados numéricos en el cual podamos intervenir que esa predicción que hemos hecho no suceda. Interventora es cuando ya viene y se implementa, por eso también se llama de implementación, eh, ese plan, proyecto que usted realizó. Entonces, y de forma numérica encontrar con indicadores qué tanto nivel de ejecución logró hacer esa intervención. Y evaluativa es cuando ya se hizo esa intervención e implementación, del cual, como usted evalúa, especialmente del seguimiento de cómo siguió ese plan. Entonces, vemos que son diferentes tipos de investigaciones y cada uno con una mayor profundidad. Asimismo, cuando usted dice cualitativo, ya no habla de aquello. Usted va a hablar de las investigaciones etnográficas, biográfica, fenomenológica, investigación-acción, teoría documental, teoría fundamentada, teoría crítica y etnometodología. Esto es importante ver que son diferentes a aquellos. Todos estos resultados van a ser en cualidades, especialmente en determinantes que ustedes van a encontrar y van a guiar especialmente estas variables en formas cualitativas. Entonces, un ejemplo, eh, digamos, no gráfica, realmente es cuando se incluye al investigador dentro de una tribu a investigar sus condiciones, sus costumbres, cultura, una investigación cualitativa, biográfica, donde viene a través de su vida, de, a quien estamos investigando, vamos haciendo una narración fenomenológica, esto es investigación en la cual describimos en forma de cualidades esos hechos o fenómenos que se nos presenta en investigación, acción, donde viene, nos sumergimos en el lugar de investigación, pero tomamos un rol dentro de la investigación. En teoría documental, estas son investigaciones a base de muchos análisis de discurso, que es uno de los instrumentos, podemos mirar, digamos, diferentes tipos de documentos y formular una teoría, y una teoría fundamentada, especialmente cuando ya vamos a tener varios grupos en el cual de expertos, en el cual vamos a tener una probabilidad propiamente de ellos de crear una teoría, y por eso la llamamos teoría fundamentada, teoría crítica, especialmente cuando vemos las condiciones no solamente de lo que se nos observa, sino aquellas que están implícitas de relaciones socioeconómicas y políticas, y la etnometodología, en el cual especialmente vamos a estudiar los significados y significantes de las palabras dentro de nuestra investigación. Es así que propiamente nosotros vamos a definir esos tipos de investigación si es cualitativo. Pero si el tipo de investigación es mixto, bueno, dependiendo cómo usamos tanto los instrumentos cuantitativos como cualitativos y en qué momento, eso lo define a ellos. Son múltiples, pero vamos a hablar especialmente aquellos que más nos interesan o son más frecuentes, que son el diseño exploratorio secuencial. En este exploratorio secuencial se hace una investigación primero de tipo cualitativo, se aplican instrumentos cualitativos y después se aplica unos instrumentos cuantitativos, en el cual exploramos qué es lo que más interviene en dicha investigación para después cuantificarlo. Pero el diseño explicativo secuencial primero se aplica unos instrumentos cuantitativos y los resultados que nos den los esperamos para hacer un instrumento cualitativo para lograr explicar esas circunstancias. Entonces vemos que estamos utilizando ambos tipos de instrumentos, pero en el diseño triangulado concurrente vamos a observar propiamente que vamos a tener que utilizamos los instrumentos cualitativo y cualitativo al mismo tiempo. Inmediatamente, una vez que tengamos resultados, los unimos. Entonces hacemos una triangulación de ellos, de esos resultados, para dar nuestros resultados propiamente.
que ninguno de los dos intervenga en ellos. Mientras que en el diseño anidado concurrente es instrumento que ustedes tienen, lo terminan de realizar, pero inmediatamente aplican después otro instrumento, por ejemplo, un instrumento cualitativo, después un instrumento cuantitativo, pero después dentro de ese instrumento cuantitativo, otro cualitativo, y asimismo puede ser otro cualitativo al interior de él. O sea, vamos cada vez incrustando la investigación es de varios niveles, va a requerir mucho más tiempo, y está el de diseño e integración múltiple, que viene y nos dice que podemos estar haciendo un diseño exploratorio secuencial, un diseño explicativo secuencial, pero también un diseño triangular concurrente, todo en diferentes tiempos o al mismo tiempo. Es mucho más complejo, mucho más tiempo después para los resultados, pero es válido. Entonces, vemos especialmente que estos tipos de diseño es importante definirlo una vez que tengamos nuestro enfoque de investigación. Entonces, esta materia le va a ayudar para ir aclarando cada uno. En nuestra investigación, vemos que el tipo de la presente investigación es diseño explicativo secuencial. ¿Por qué? Porque vamos a hacer primero unos instrumentos propiamente, que es un instrumento cuantitativo, y después vamos a medida, pasando hacia unos instrumentos cualitativos, pero cada uno después del otro. Entonces, vemos que va a ser en forma secuencial. Y además que todo eso, inmediatamente todos los cualitativos se van a aplicar al mismo tiempo. Entonces, un cuantitativo y después todos los cualitativos, secuencial. Si tuviéramos cada cualitativo, después al terminar cada uno, ahí sería incrustado. Importante tenerlo y sería un diseño anidado concurrente. Después tenemos lo que es diseño de investigación. No se vayan a confundir con esos tipos de investigación mixto. No, aquí el diseño cambia. El diseño de investigación, usted va a decir si su investigación es exclusivamente documental, de campo o experimental, o es una combinación de ellas. Y usted lo va a responder a base de la siguiente tabla que hemos creado acá, en el cual es documental si se fundamenta en la recuperación, análisis e interpretación de documentos para obtener información sobre un tema específico. De campo, si se fundamenta en la recolección de datos directamente de la realidad en el contexto natural, donde se produce el fenómeno que se quiere estudiar sin controlar o manipular variable alguna. Y experimental, si se fundamenta en la recolección de datos directamente de la realidad, pero controla o manipula una o más variables para observar y medir su efecto en otras variables. Es decir, documental, todo el análisis es de documento. De campo es en la realidad, aplicando las encuestas, los cuestionarios directamente. Y experimental cuando usted aplica esa encuesta, esos cuestionarios, pero usted interfiere en algunas variables, controla o manipula algo de esa realidad para encontrar qué pasa cuando usted manipula ese objeto que usted está haciendo o variable. Entonces, en nuestra investigación ejemplo, el diseño de investigación utiliza una combinación de diseño documental y de campo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unos cuestionarios de precisión a través de una muestra de 271 personas, pero también vamos a analizar muchos documentos que ustedes acaban de ver de cómo es la estructura propiamente de la nación, de Colombia, a través de instrumentos de ACEPAR, y eso es una parte documental. Entonces, es una combinación de diseño documental y de campo, y lo dejamos específico aquí en diseño de investigación. Y después se nos viene propiamente el estudio de investigación. Entonces, responder si la investigación que ustedes van a realizar es retrospectiva, transversal o prospectiva. Y para eso tenemos esta tabla número 6 que ustedes se pueden guiar, en el cual es transversal si la investigación que se realiza es en un solo momento en el tiempo de recolección de datos. Retrospectiva es la investigación que se basa en la recuperación de datos de eventos pasados en comparación datos presentes. Y la prospectiva es la investigación que se realiza en varios momentos en el tiempo para recolección de datos
realizando seguimientos en el futuro y del evento estudiado. Expliquemos un poco esto. Transversal, si usted solamente una vez toma los datos, por ejemplo, voy a tomar una sola vez a estos 271 personas de nuestra muestra, una sola vez esos datos de percepción que hemos establecido, ya sería transversal y todos esos documentos que voy a revisar, lo voy a revisar solamente una sola vez aquí en mi presente. Pero si yo fuera a tomar esos 200 muestras, 271 personas que nos tomamos todos esos datos y esos datos que hemos tomado después de aplicar esos instrumentos de investigación, los comparo con datos antiguos de otra investigación que ya realizaron al respecto, estoy retrocediendo en el tiempo y se llama retrospectivo. Pero si yo quisiera tomar estos datos de los instrumentos de investigación, tomaba estas 271 personas de nuestra muestra, y después el otro año hiciera de nuevo la misma aplicación del instrumento y tuviera esos datos, como estoy pensando ahora que pienso hacerlo en el futuro, va a ser una investigación que se realiza en varios momentos y por lo tanto va a ser una investigación prospectiva. En esta investigación, que vamos a tomar nuestro ejemplo, la presente tesis de grado es un estudio de investigación transversal. Entonces, aquí lo coloco, significa que solamente lo voy a tomar una sola vez. Lo importante de investigación transversal es que lleva menos tiempo. En la retrospectiva nos va a llevar un poco más de tiempo porque hay que analizar datos pasados, pero la prospectiva nos va a llevar mucho más tiempo en el sentido que tras que tomamos los datos transversales de ahora en el presente, hay que analizar con datos futuros transversales, pero hay que esperar todo ese tiempo a que podamos hacer nuevamente el- la aplicación de los instrumentos de investigación para después tener esos datos y poderlos comparar. Entonces, son investigaciones mucho más largas porque es a través del tiempo. Y después tenemos nuestra última rama, que es la fuente de investigación. Es importante tenerlo claro, para eso les traigo aquí este otro cuadro que ustedes van a observar. En este otro cuadro explico, pueden existir dos tipos de fuentes, pueden ser primarios, secundarios. Primarias son aquella información o datos recolectados que son originales, es decir, que su contenido no ha sido tratado o analizado por investigaciones anteriores, por lo tanto se mantiene intacto. Secundarias son aquella información o datos recolectados que no son originales, su contenido ha sido tratado o analizado en investigaciones previas, por lo tanto se mantiene intacto. Ejemplo, en nuestra investigación que vamos a aplicar la percepción propiamente de, del modelo de inclusión que pueda estar en el país, van a ser datos originales, no, nadie lo ha tomado antes, no tengo forma de obtener otro lado, voy a aplicar esa encuesta para obtenerlo. Entonces yo mismo aplico la encuesta y por tanto es primario. Pero si yo contratara a algún personal para hacerlo, porque digo, voy a 271 personas, pero en diferentes partes del país, es importante tenerlo claro que en esta investigación que vamos a tener, nosotros propiamente vamos a necesitar más personas, pero ahí sería también primaria. Es importante, a pesar que no lo hago yo, pero es nuestra investigación que se está realizando y tenemos personal a cargo para realizar esas encuestas, ese cuestionario o esas entrevistas, no necesariamente va a ser secundario, es primario, porque los datos van a ser originales. Es importante tenerlo presente. Pero asimismo, es importante recordar que vamos a tomar muchos instrumentos de pronto de otras fuentes, del DANE, vamos a encontrar valores de la Organización Mundial de la Salud, encuestas que ya han realizado ellos y que sean pertinentes para nosotros, para estudiar. Esas fuentes que estamos viendo y recolectando no son propiamente de encuestas hechas por nosotros, por otros, ya han sido analizados, tratados, y entonces serían fuentes secundarias. Por lo tanto, aquí en nuestro ejemplo de nuestra investigación que estamos realizando, diríamos, la presente tesis de grado tendrá una combinación de fuentes primarias y secundarias. Es decir, pueden ser ambas. Si fuera solamente una, diríamos primaria, si hubiera sido solamente el tema de la percepción, hubiera sido primaria. Pero tenemos otros tipos documentales y hay que decir que van a ser ambas.
Una vez logrado las raíces en esa tierra, teniendo ese tronco y esa rama, ya va a ser fácil hacer nuestras hojas. Nuestras hojas van a nacer rápidamente y es la visión epistemológica de su investigación, que sinceramente siempre esta visión epistemológica es la visión epistemológica de ustedes. Ya ustedes tienen una forma de cómo validar el conocimiento obtenido. Muchos no saben cómo se llama propiamente ese ese conocimiento, pero ya ustedes tienen su sistema, es algo propio. Incluso nosotros no pensamos en la epistemología de las cosas, sino desde nuestra epistemología pensamos en las cosas. Es importante tenerlo claro. Entonces, vamos a base de unas cantidad de tipos epistemológicos que nos narra Jesús Río Castilla, poder definir cuál es nuestro sistema epistemológico, nuestra visión epistemológica. Entonces, recuerde, ¿por qué creemos que la verdad que obtenemos es verdad? ¿O por qué creemos que el conocimiento que obtenemos es conocimiento? Eso es la visión epistemológica. Y encontramos dentro de ese listado que puede usted escoger el idealismo, el materialismo, el criticismo, el empirismo, el escepticismo, el dogmatismo, el relativismo, el absolutismo, el pragmatismo, el existencialismo, la fenomenología, el estructuralismo, el posmodernismo, la hermenéutica, la desconstrucción, la metafísica, la dialéctica, el positivismo, el materialismo dialéctico, el horismo. Y podemos tener muchos más, porque si acaban de observar, estas visiones epistemológicas también se relacionan con las escuelas o pensamientos filosóficos. Esto no es una lista exhaustiva, puede existir muchas más corrientes epistemológicas y que han tenido impacto en el pensamiento humano y que usted puede escoger cualquiera de otras que pueda encontrar. Eh, Cada una es diferente y es la forma como usted piensa. En esta presente tesis posee una visión epistemológica del criticismo. ¿Por qué? Entonces uno lo fundamenta diciendo, explicando el criticismo, porque muchas personas no pueden, de pronto no entiendan qué es su visión epistemológica. Entonces usted se la va a explicar, porque el criticismo afirma de que existe en el mundo fenomenológico lo que podemos percibir con nuestros sentidos, nuestras manos, nuestros oídos, y el mundo neuménico, lo que va más allá de la experiencia sensorial. O sea que está el análisis de esas sensaciones, de eso, entonces el concepto. Y es que y asimismo, pero que nosotros podemos tener concepto de ello, pero que no podemos saber en sí, porque solamente percibimos la realidad de las cosas a través de nuestros sentidos que son imperfectos. Por lo tanto, no podemos saber perfectamente el objeto que se nos presenta. Ese es el mundo numénico. Pero le tenemos en concepto y lo podemos entender a través de la razón humana, que debe ser crítica a sí mismo y de sus propios límites. Entonces, esta tesis se basa en esa base de conocimiento, de que vamos a presentar un conocimiento que va a ser obtenido con lo que podamos nosotros entender, especialmente de lo que hemos percibido en nuestro sentido, y logremos entender y conceptualizar en nuestros pensamientos de ese análisis de lo que puede ser de eso que no podemos percibir perfectamente. Es una especialmente un concepto complejo de recibir y que fue muy manejado por aquellos que quieran estudiar un poquito más de criticismo por Emmanuel Kant. Entonces, una vez de esto, hemos terminado nuestro árbol metodológico. Aquí se lo vuelvo a presentar para que quede, para que lo recuerden y comiencen a realizarlo, porque a base de él vamos a realizar nuestro capítulo marco metodológico que lo hablaremos en un próximo video. Em, Les agradezco mucho. em, Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Eh, por favor, les recomiendo ver los videos anteriores para que puedan ir árbol tras árbol, ir armando su tesis de grado. Bueno.
Bendiciones a todos. Nos estaremos viendo en un próximo video.